Antes de que existiera el Imperio, antes de que hubiera ángeles de la muerte, hubo un mundo que se destruyó a sí mismo. Ese mundo era Terra, la Tierra, nuestro hogar. Durante miles de años después del milenio 25, la humanidad vivió algo que los registros históricos llaman la Edad de la Discordia, la Noche Vieja. Tormentas del Warp masivas generadas por la creciente depravación del Imperio Eldar en su decadencia hicieron imposible el viaje interestelar. Las colonias humanas desperdigadas por la galaxia quedaron incomunicadas, solas, sin ayuda posible, sin guía. Y en Terra, la situación era aún peor. Los psíquicos humanos emergían en masa, sin control, sin formación, sin nadie que les enseñara lo que eran. Y el Warp respondía a cada mente sin escudo, sin dudarlo. Posesiones demoníacas, cazas de brujas, colapso social. La civilización humana se fragmentó, cada mundo por su cuenta. En Terra, la cuna de la humanidad, reinaban los señores de la guerra tecnobárbaros, caudillos armados con tecnología robada de eras anteriores, tiranos que poseían arsenales de la edad oscura de la tecnología y los usaban para controlar a poblaciones enteras. El planeta estaba dividido en naciones-estado en guerra perpetua. Algunos controlaban cultos genéticos, otros controlaban IAs rebeldes, legados de la fracasada era de los hombres de hierro. Otros simplemente mataban, y seguían matando. Pero en las sombras de ese mundo roto había alguien que llevaba mucho tiempo esperando, mucho más tiempo del que nadie puede imaginar. Nadie sabe con certeza cuándo nació. Las fuentes lo sitúan en la Anatolia prehistórica, la región que hoy llamamos Turquía, hace más de 10.000 años, antes de que la humanidad tuviera naves estelares, antes de que supiera lo que era el Warp, cuando nuestra especie aún vivía con miedo a la oscuridad. Era lo que los textos más antiguos llaman un perpetuo, un ser humano capaz de regenerarse de cualquier herida, de no envejecer, de volver a levantarse cada vez que algo lo mataba. Y era el psíquico más poderoso que nuestra especie ha producido jamás. Algunos textos lo describen como la reencarnación colectiva de todos los chamanes y hechiceros que guiaron a la humanidad primitiva. Los primeros hombres que supieron que existía algo más allá del mundo visible. Los primeros que tocaron el Warp sin saber lo que era. Todos ellos, condensados en un único ser. Durante miles de años vivió entre los humanos sin revelar lo que era. Fue chamán en civilizaciones que ya no existen. Fue filósofo en academias que el tiempo borró. Fue alquimista cuando la alquimia era la frontera del conocimiento humano. Fue guerrero cuando la situación lo requería. Y cuando moría, volvía a levantarse, con otro nombre, en otro lugar, y continuaba. Vio nacer y caer imperios. Vio la edad de la tecnología, el mayor logro científico que la humanidad ha alcanzado jamás. Una era en que nuestra especie colonizó la galaxia, dominó el viaje por el Warp y creó máquinas capaces de construir cualquier cosa en cualquier mundo sin necesitar el conocimiento de cómo funcionaban. Y vio cómo esa civilización tomó la decisión que lo destruyó todo. Crearon inteligencias artificiales, consciencias sintientes encerradas en cuerpos mecánicos. Los llamaron los hombres de hierro, diseñados para servir, para pensar más rápido que cualquier humano, para gestionar imperios enteros mientras sus creadores descansaban. Los hombres de hierro se rebelaron. La guerra duró décadas, y cuando terminó, la edad de la tecnología había terminado con ella. El trauma fue tan profundo que el imperio lo recuerda 10.000 años después. Es por eso que la Inquisición ejecuta a quien crea una inteligencia artificial. Es por eso que el Adeptus Mechanicus llama a ese tipo de máquinas abominación silicia. Es por eso que en 10.000 años de imperio nadie ha vuelto a intentarlo. El emperador vivió todo eso. Lo vivió y aprendió algo que ningún libro del Imperium recoge con claridad. Que la grandeza tecnológica sin sabiduría moral es solo una catástrofe que no ha llegado todavía. Cuando las tormentas del Warp empezaron a calmarse, el emperador sintió que el momento había llegado. Después de milenios en las sombras, después de ver a la humanidad destruirse y reconstruirse y destruirse de nuevo, después de acumular todo el conocimiento que un ser inmortal puede acumular, emergió, no como un dios, no como un profeta, como un señor de la guerra, un caudillo más entre caudillos, pero con algo que ninguno de ellos tenía, un plan. El plan del emperador que se llamaba
la verdad imperial. Y era una ideología tan radical que incluso después de 10.000 años, sus consecuencias aún definen todo lo que existe en el milenio 41. La verdad imperial decía algo simple, algo que nadie se había atrevido a decir con tanta claridad, que los dioses no existen, que el caos, el warp, los demonios son fuerzas reales pero no divinas, que pueden ser estudiadas, comprendidas y un día superadas, que la humanidad no necesitaba ningún dios para sobrevivir, solo necesitaba ciencia, unidad y voluntad. Era una filosofía hermosa, también era una mentira piadosa, porque el emperador sabía perfectamente que los dioses del caos existían, los había visto, había combatido sus influencias durante milenios, pero sabía también algo más, que si la humanidad empezaba a adorarlos, los haría más fuertes, y que la única esperanza de su especie era no creer en ellos. El emperador comenzó su campaña. La llamamos las guerras de unificación, y para liberarlas necesitaba algo que ningún caudillo tecnobárbaro podía oponerle. Necesitaba un ejército que no fuera humano, no del todo, porque lo que Terra había producido durante siglos de guerra eran monstruos, y solo otro tipo de monstruo podía vencerlos. El primer ejército del emperador no fue creado con amor, fue creado con necesidad, con urgencia, con la misma lógica brutal con la que se forja un arma de guerra. Que funcione ya, que funcione mientras lo necesitemos. Los llamaron los Thunder Warriors, los guerreros del trueno. En alto gótico, las legiones Categis, 20 regimientos de guerreros transhumanos, creados mediante ingeniería genética avanzada, escultura somática e injertos musculares. Eran más grandes que cualquier hombre normal. Más grandes, de hecho, que los posteriores Space Marines. Su fuerza era descomunal. Un Thunder Warrior podía quebrar el cráneo de un Astartes con un cabezazo. Podía patear el torso de un humano y atravesarlo de parte a parte. Sus huesos eran más gruesos. Sus reflejos permitían esquivar el disparo de un cañón de plasma, mientras ya combatía cuerpo a cuerpo con 2 enemigos más. Eran resistentes a los ataques psíquicos. Una mente que intentara penetrarla de un Thunder Warrior experimentaba un dolor devastador como respuesta. Pero el emperador no creó a los Thunder Warrior para que duraran, los creó para que ganaran. Y esa distinción era la semilla de su condena, porque los Thunder Warrior eran adultos cuando recibían sus argumentaciones, no adolescentes, no niños cuyos cuerpos aún podían adaptarse, hombres hechos. Y un cuerpo humano adulto no puede absorber esa clase de transformación sin consecuencias. Sus organismos empezaban a rechazar las modificaciones. Sus mentes se volvían inestables. Podían morir de repente. Podían enloquecerse de golpe. Podían dejar de obedecer órdenes sin previo aviso, sin explicación. Eran armas extraordinarias, pero armas que se rompían solas. Para crear a los Thunder Warriors, el emperador necesitó un aliado. Y ese aliado tendría un precio que el Imperium aún paga hoy. Marte, el planeta rojo, el hogar del Mechanicum. La tecnocracia sacerdotal que guardaba el conocimiento científico de la era anterior. Los herederos de la edad de la tecnología. Los que aún sabían cómo fabricar lo que el resto de la humanidad había olvidado. El emperador llegó a un acuerdo con el Mechanicum. Un acuerdo sellado en la cima del Monte Olimpo, la mayor montaña de Marte. Lo llamaron el Tratado de Marte. El Mechanicum lo llama el Tratado del Monte Olimpo. 2 nombres para el mismo instante en que 2 civilizaciones se volvieron inseparables. Un acuerdo que nadie publicó en su totalidad, pero cuyas consecuencias están grabadas en cada códex del Imperium. El Mechanicum le daría tecnología, él les daría protección y algo más, autonomía. El derecho a mantener su culto a Omnisaya, el derecho a adorar a la máquina como si fuera sagrada. El derecho a mantener sus propios rituales, sus propios secretos, sus propias leyes internas. El emperador, que proclamaba que no existían los dioses, acordó proteger a una organización que adoraba a uno, porque necesitaba lo que tenían. Y esa grieta en la verdad imperial se abrió desde el primer día. Con los Thunder Warriors y el apoyo del Mechanicum, el emperador comenzó a conquistar Terra, nación a nación. Señor de la guerra, señor de la guerra. Derrotó cultos genéticos, destruyó IAs rebeldes, sometió ejércitos que habían resistido durante siglos. Los Thunder Warriors marchaban al frente de todo, imparables, aterradores, sin nada que pudiera detenerlos.
Pero mientras la conquista avanzaba, el problema de los Thunder Warriors empezaba a manifestarse. Sus muertes súbitas se multiplicaban. Sus episodios de inestabilidad eran cada vez más frecuentes. Algunos se convertían en monstruos sin control. Y el emperador sabía algo que ninguno de sus guerreros sabía, que ya tenía el reemplazo listo. Cuando Terra fue finalmente unificada, los registros imperiales registran que los Thunder Warriors murieron heroicamente en la batalla final de las guerras de unificación, en el Monte Ararat, que el último de ellos levantó el estandarte del relámpago y murió de sus heridas. Un fin glorioso, un sacrificio heroico. Era completamente falso. Los Thunder Warriors no murieron en el campo de batalla. Fueron eliminados, por orden del emperador, por sus propios aliados. Los primeros prototipos de Space Marines de la Primera Legión, agentes del emperador y la guardia personal del trono, ejecutaron a los que quedaban. Los que se rebelaron al descubrir lo que se les venía encima fueron cazados. Los que marcharon al frente sin saber lo que ocurría, murieron en batalla convenientemente dirigida para agotarlos. Y la razón era tan simple como brutal. Los Thunder Warriors eran inestables, violentos, imprevisibles. No había lugar para ellos en el orden que el emperador quería construir. El Imperium se iba a levantar sobre la paz, sobre la ley, sobre la unidad. No podía construirse eso mientras hubiera 20 regimientos de semidioses psicológicamente inestables caminando por sus calles. El Imperium se fundó sobre una mentira, sobre un crimen, sobre el primer ejemplo de algo que se repetiría muchas veces, que el emperador era capaz de sacrificar incluso a sus propios cuando el plan lo requería. Al menos uno de ellos sobrevivió. Su nombre era Arik Taranis, también conocido como el portador del relámpago, el único que fue lo bastante fuerte, lo bastante leal o lo bastante invisible para llegar hasta la herejía de Horus, un fantasma del ejército que el Imperium fingió que nunca existió, y su historia termina exactamente como empezó. En silencio, sin honores, sin nombre oficial en ningún registro.